Buenas noches. Ustedes vieron 4 capítulos de este documental realizado íntegramente por la televisión pública en la Argentina, cuyo nombre es La Guerra Guazú, la Guerra del Paraguay. Por supuesto, siempre uno se pregunta desde la actualidad qué vigencia tiene aquello que pertenece a la historia y cómo se lo puede analizar con los hechos que actualmente suceden en el Paraguay y en América del Sur. Y para eso decidimos convocar al presidente Fernando Lugo, destituido por un golpe de Estado parlamentario en 2012. ¿Qué mejor que hablar con un protagonista de la historia para poder comprender la historia del siglo XIX, del siglo XX y también del siglo XXI? Con él vamos a poder comprender mejor aquello que los medios de comunicación en el Paraguay insisten en señalar, que hay una nueva triple alianza en contra del Paraguay. Vamos a ver si el presidente Fernando Lugo está de acuerdo con esto que están diciendo. Buenas noches, presidente. Recién decía, en la televisión, en los medios de comunicación en el Paraguay, pero principalmente los diarios, insisten en resaltar que ahora hay una nueva triple alianza, que volvió la triple alianza en contra del Paraguay a raíz de su destitución, que según la inmensa mayoría de los medios de comunicación se respetó absolutamente el orden constitucional y que Brasil, Argentina y Uruguay estarían justamente conjurándose nuevamente para atacar al Paraguay. ¿Están así? En primer lugar, quisiera saludar a la teleaudiencia y agradecer a la televisión argentina, la televisión pública argentina, por esta oportunidad de compartir con los argentinos y los paraguayos y a los ciudadanos del Mercosur este espacio tan importante para nosotros. Hace mía veí se conoce muy teteu y ve, se maite hijo de beba, o paiteu y por acuera Paraguay guayan de Chava, ñan de Endúa, hambo pa José, hendibecuera, shembapo, y que tu hanguaisha peña neneta, heta y te llevima, o hasa asibacue, ñambo puaju. Hablar de la Triple Alianza en Paraguay hoy día es un tema apasionante, porque la lectura de la historia no es una historia lineal, no es una lectura lineal. Paraguay está lleno de, y estas afirmaciones están llenas de contradicciones, porque los que hoy pregonan mediáticamente que hay una nueva triple alianza contra el Paraguay, después del golpe de Estado parlamentario, son los que pregonan la libertad y la soberanía. Pero qué contradicción. Los que hablan de libertad y soberanía son los que propugnan y piden bases militares norteamericanas en Paraguay, por ejemplo. Qué manera de defender la soberanía. Son los que dan manga ancha, abierta, hasta jurídicamente, de incursión económica de grandes inversiones de multinacionales, en donde nuestra soberanía sí que está en genuino peligro. Por eso yo creo que es muy importante poner en la balanza, y en este programa y en los demás programas, yo creo que solamente un miedo no tenemos que tener: no tener miedo a la verdad. Este programa nos tiene que ayudar a todos los paraguayos y no paraguayos a descubrir por lo menos parte de la verdad de esa triple alianza, de esa guerra, de esa masacre, de esa destrucción, que siempre me hago la pregunta: ¿qué hemos hecho los paraguayos para merecer un destino de esa naturaleza? Se puede hacer un paralelismo, ¿verdad? Muchos pueden decir: Paraguay, un país pequeño, mediterráneo, ¿verdad? Y hoy se unen Argentina de nuevo, Brasil y Uruguay, nos excluyen del Mercosur, pero no dicen por qué. No tenemos que tener miedo a descubrir la verdad. Hay una exclusión porque hay una cláusula democrática vigente en donde los paraguayos no lo hemos respetado, o un sector de la ciudadanía paraguaya ha roto un compromiso democrático que hemos asumido como región.
Ahora, presidente, hay algo muy interesante que tiene que ver con la memoria histórica del Paraguay, por eso también está con nosotros Javier Trímboli, que es historiador, y con él hemos conversado esta singularidad, Javier, de esta memoria que tiene que ver con algo que en principio parece tan alejado de la realidad en la historia y sin embargo es parte del presente. Sí, cuando nosotros estuvimos en Paraguay, en función de hacer el documental, una de las cosas que más nos sorprendía al hablar con la población era el conocimiento tan extendido que había sobre la guerra. Tal como si la guerra no hubiera sucedido hace 150 años, sino que si fuera algo absolutamente presente. En parte lo que a mí me interesaba conocer, preguntarle a usted, señor presidente, es a qué obedece esa presencia tan importante en la memoria de la población hoy en día en Paraguay, sí, de la guerra. Yo le comentaba a los compañeros que no soy un historiador. Tampoco fue mi fuerte, la materia más fuerte en tiempo de estudio, Pero hay una historia escondida en Paraguay. Y después de una masacre, de un genocidio, como lo que ocurrió en Paraguay, y después de largas noches de dictadura en donde los vencedores y los dictadores han escrito la historia, yo creo que es un buen momento para escarbar y descubrir la verdad. Yo decía hoy que en Paraguay hay dos acontecimientos históricos muy importantes. Primero, aquel 14 y 15 de mayo de 1811, en donde un grupo de patriotas deciden poner fin a la colonia, en donde después tiene un gran protagonismo el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, don Carlos Antonio López y el mariscal Francisco Solano López, en donde crean un modelo original. Paraguay es diferente, ayer y hoy. No es como la Argentina, no es como Brasil, no es como Uruguay. Paraguay es diferente. Y no nos vanagloriamos porque somos diferentes. No, al contrario. Yo creo que la diversidad enriquece. Por eso decía anteriormente, ¿qué hemos hecho los paraguayos para merecer una tragedia? Y lo vivimos casi cotidianamente. Los paraguayos, cuando queremos recordar la historia o cuando tenemos un desafío de la vida, solemos recordar por estas venas también corre sangre de los López, de Francia, de las residentas, y lo tenemos muy viva esa historia. No ocurrió hace 147 años. La guerra Guazú contra el Paraguay no fue contra el gobierno paraguayo. Fue, a mi entender, los historiadores me corregirán, contra un modelo de ser un país diferente. Quisimos independizarnos creando un modelo económico, social, industrial diferente que en la región creo que no se daba todavía. Ahora, hay algo interesante en lo que ustedes están discutiendo respecto de la memoria y es cómo los medios de comunicación que apoyan al jefe de gobierno, Federico Franco, y que apoyaron su destitución, insisten tanto en el tema de la Triple Alianza y levantar un nacionalismo que en este caso parecería atravesar todas las clases sociales. El paraguayo, en general, es un hombre muy intuitivo. No se le engaña así nomás. Sabe hacer una lectura, una relectura y una lectura más de los acontecimientos y de lo que dicen los medios también. Hoy uno recorre el campo de Paraguay y no cree en esa historia mediática de instalar que la Triple Alianza ha vuelto después de 147 años. No se lo traga. Ahí hubo, lo que la gente lee, que ahí sí hubo otra Triple Alianza. La alianza de la oligarquía paraguaya, de los partidos tradicionales y de las multinacionales asociadas a algún país fuerte de hacia el norte. Esa es la otra Triple Alianza que no están en los medios, pero descubriendo la verdad de los acontecimientos va a aflorar con más vida. Aquí hubo, sí, un golpe de Estado parlamentario. No hay tanques en las calles, hay una institucionalidad,
todo es normal aparentemente. El pueblo paraguayo es un pueblo paciente, pero heroico. Es tranquilo, pero que no le toquen la oreja, como solemos decir, a su tranquilidad, a su pasividad, que en el momento oportuno, como decía el duque de Caxias, ¿no es cierto? A estos paraguayos prefieren morir antes que rendirse. Esa misma mentalidad hoy se respira en mucha gente, sobre todo en el campo y en la ciudad, en muchos jóvenes en Paraguay. Ahora, ya que usted mencionó el golpe de Estado parlamentario, está claro que hay un debate en el Paraguay, porque aquellos que lo destituyeron dicen y siguen sosteniendo que efectivamente lo destituyeron según una vía constitucional, y usted dice que en el campo especialmente muchos paraguayos consideran que efectivamente hubo un golpe de Estado parlamentario. ¿Esto es un tema jurídico, político? ¿Cómo se lo puede entender? Jurídico y político. Más político que jurídico. Por eso es un juicio político encuadrado dentro de un marco jurídico. Es muy interesante escucharle a la gente en el campo. Escucharle, por ejemplo, a los indígenas de Paraguay. Hace poco me extrañó muchísimo. Un indígena me decía, no le destituyeron a usted. Con usted fuimos destituidos nosotros en nuestra dignidad. Y la semana pasada, en un asentamiento, allá en Tabaí, fondo de Caazapá, un departamento lejano, nos decían, aquí no apuntaron a una persona, algo similar con Triple Alianza, Aquí quisieron cortar el crecimiento de un nuevo modelo democrático y de sociedad que estábamos gestando y está naciendo en nuestro país. La guerra de la Triple Alianza, del 65 al 70, del siglo XIX, a mi entender, hace contra un modelo industrial de desarrollo sustentable, basado en un nacionalismo de soberanía y de independencia, porque eso también sirvió para consolidar la independencia paraguaya. Y nosotros, uno de mis primeros gestos simbólicos cuando comenzamos el gobierno es rescatar la figura del doctor Francia y ponerlo en el despacho presidencial donde estaba ausente. Y del mariscal López, que hemos traído de Cuba. En Cuba había una hermosa pintura del mariscal López. El gobierno cubano nos dona a nosotros. Y son esas dos figuras emblemáticas de la historia, de la nacionalidad, de la independencia en Paraguay. Lastimosamente también en Paraguay estamos divididos entre lopistas y antilopistas y francistas y antifrancistas. Hoy podemos decir estamos divididos la sociedad paraguaya entre golpistas y demócratas. Esa es la instalación que hoy se respira. Y los golpistas, de la casualidad, nos quieren enseñar democracia hoy día. Ahora, usted habla de los golpistas y desde que usted ganó las elecciones en el 2008, los medios de comunicación permanentemente llamaban a destituirlo, llamaban abiertamente a realizar un golpe de Estado. Esto es, a usted no lo toma por sorpresa. ¿Por qué no convocó a esa multitud que lo sostenía desde el campo, que lo había apoyado, que le había dado los votos, para defender la democracia y defender su presidencia? Porque cuando nosotros veíamos, principalmente a través de la televisión pública, ese jueves que el Congreso decide pasarle el libelo acusatorio al Senado para el viernes, en la misma televisión pública dijimos, acá se está pergeñando un golpe de Estado parlamentario. ¿Por qué no lo llamó? Porque este presidente, en su ADN, tiene la paz. Nuestra historia política paraguaya está manchada de tanta sangre, de tanta violencia. En los 200 años de independencia que celebramos el año pasado, contamos con los dedos los periodos presidenciales que terminaron. Siempre fueron cuartelazos, golpes de estados que se sucedían y sobre todo la muerte de inocentes. Yo podía llamar a la rebelión,
Pero Fernando Lugo no iba a morir inocentes. En la plaza había mucha gente inocente, ancianos, ancianas que le habíamos dado un pequeño sustento para la tercera edad, campesinos, por el programa, beneficiados por el programa Tecoponá, Mejor Vivir, jóvenes que fueron becados, pero no venían por defender a Fernando Lugo, venían a defender un proceso democrático instalado el 20 de abril del 2008. Creo, hoy, mirando después de 4 meses, mirando hacia atrás, que fue lo mejor. Pero tal vez lo que lo destituyeron consideraron eso como un signo de debilidad. Al ver muy poca gente en la plaza, dijeron, Lugo no tiene apoyo, no hay resistencia, nosotros representamos a la mayoría de la población y además usted aceptó el libelo acusatorio para manifestar su defensa, escasa por supuesto, como que avalando lo que ellos estaban haciendo. Es una lectura. Por supuesto, es una lectura. Una lectura. La otra lectura es, ¿por qué lo hicieron tan rápidamente? Por el miedo, que la gente se agolpara masivamente en la plaza. Y lo han dicho, los mismos golpistas lo han dicho, lo han reconocido. Hagamos esto rápidamente, entre noche y madrugada, como se suele decir, porque la gente va a venir a defendernos y nos va a desalojar a nosotros del ámbito parlamentario. Yo creo que hoy día hay más gente. Nuestro gobierno tenía el 68% de aprobación cuando terminamos el gobierno. Y el nivel acusatorio no tenía absolutamente nada que ver con mal desempeño en sus funciones. La masacre de Curuguatú se hace con orden judicial, fiscal, acompañado por la policía. ¿Qué tiene que ver el presidente en eso? La cláusula de Ushuaia, que ahora seguramente lo van a tratar en el Parlamento, no estaba en vigencia. La inseguridad, que es el pan cotidiano de cada día de la gente. El nivel acusatorio no tenía. Por eso, hasta ahora, hoy, después de 4 meses, no tenemos las actas. Yo todavía no sé por qué fui destituido. Dicen mal desempeño en mis funciones. Y creo, hoy lo digo, yo creo que tuve un mal desempeño en mis funciones para la oligarquía paraguaya. Un mal ejemplo yo fui para los políticos tradicionales que hacen mercancía de la política. Un mal ejemplo he dado ayudando a los más pobres de mi patria. Eso es un mal ejemplo. Eso no se hace con la oligarquía y con los partidos políticos tradicionales. Hablábamos, por supuesto, de la enorme presencia que tiene la guerra del Paraguay hoy en el presente del Paraguay, entre sus masas populares, entre sus habitantes. Pero me parece que también deberíamos hablar, porque también topamos con esto cuando fuimos a Paraguay, con la enorme presencia de la dictadura de Stroessner, la enorme huella que dejó esa dictadura. Y me parece también interesante para pensar porque esa dictadura en buena medida también se había apropiado de lo que había sido el gobierno de López, fundamentalmente de López, resignificándolo, en tanto que es una dictadura ilegítima, autoritaria, que sin embargo se sostenía supuestamente en un modelo de continuidad con el modelo de los López y de Francia. No sé qué le... Yo creo que la política criolla, paraguaya, es una política muy astuta. Cuando hay un acontecimiento, cuando hay un símbolo, como Francia, como López, lo van a tomar, y no siempre para utilizarlo en favor de las grandes mayorías. La dictadura lo utilizó ¿para qué? Para mantenerse como dictadura durante más de 35 años. Para callar a la ciudadanía y para decir aquí hay un filón histórico que nosotros somos los genuinos y auténticos herederos. Yo creo que el pueblo paraguayo, lo que vemos allá en las fotografías que estuvieron en Tuyutí, en Curupaytí, en Acostañú, hasta Cerro Corá, hoy existe en Paraguay los auténticos y genuinos herederos de esa raza que defiende la auténtica y genuina liberación, soberanía de nuestro país. Y es la gente, es la gente. Más temprano que tarde, esa ciudadanía que parece muy pacífica, que no te va a salir a gritar en las calles, ¿no?
que está y le preguntas algo y no te contesta, y vos querés saber por qué no te contesta y qué significa su silencio. Un silencio de disconformidad, un silencio de rebeldía, un silencio en que en cualquier momento puede reaccionar de manera inesperada. Este es el pueblo paraguayo. Así como reaccionó inesperadamente aquel 20 de abril del 2008. ¿Quién iba a creer? ¿No es cierto? Un exobispo sin partido, sin base, sin experiencia, nunca administró ni un kiosco, como decían, ¿verdad? Tiene el 40% de los votos de los paraguayos y paraguayas. Este es el pueblo paraguayo. El pueblo que puede dar pequeñas y grandes sorpresas a la ciudadanía, al país y más allá de nuestras fronteras también. Javier, recién mencionaba a Stroessner, ustedes utilizaron la palabra herencia. ¿Cuánto queda de la herencia de la dictadura de Stroessner en el Paraguay en el día de hoy? En el marco de la democracia y las libertades, hoy todavía hay gente, entre comillas, muy caradura que hasta con la imagen de Stroessner, como si fuese el gran reconstructor de la nación, todavía pregonan esa dictadura. Son los que no pasan la hoja para leer la otra página. Nosotros que hemos vivido, y yo recuerdo a mi familia y a muchos que están todavía aquí en Buenos Aires, víctimas. Durante nuestro gobierno aparecieron las primeras tumbas NN, después de más de 20 años, hace 20 años de así, transición democrática. Transición democrática. ¿Y cuántas otras habrán todavía por allí desperdigadas por los campos de la geografía nacional? Están los archivos del terror también. Los archivos del terror, el Museo de la Memoria, ¿no? Son pasos pequeños. Como yo suelo decir, nosotros no hemos hecho grandes cambios. No hemos hecho la reforma agraria. Hablamos sí de reforma agraria. No hemos hecho una reforma fiscal. Teníamos un proyecto de ley que grave la exportación de la soja y de la carne. Pero el simple hablar tiene una fuerza en Paraguay, que los que siempre se beneficiaron, hicieron negocio con el Estado y muy cercano a los poderes de turno, no quieren poder esos privilegios que históricamente han tenido en la historia de Paraguay. Ahora usted dice, no hicimos una reforma agraria y sin embargo la oligarquía no nos perdonó haber salido en contra de ellos. ¿No es un poco contradictorio eso? Porque además sectores campesinos querían empujarlo a usted justamente a llevar adelante la reforma agraria. Nosotros siempre hemos afirmado, Paraguay es un país de muchas dificultades, muchos problemas, pero con un viso de solución también. Un pequeño dato, ¿no? Cualquiera que estudie la geografía de Paraguay sabe que Paraguay tiene 406.752 kilómetros cuadrados. Juntando y sumando los títulos de propiedad que hay en Paraguay, tenemos 529.000 kilómetros cuadrados. Paraguay es un país de 2 o 3 pisos en algunos lugares. Nosotros hemos hecho, a través de la Procuraduría General de la República, por lo menos 100 pedidos de recuperación de tierras mal habidas o mal adjudicadas a personas que no tienen ningún derecho de la reforma agraria y quedaron encajonadas en otro poder del Estado del cual no podíamos tener acceso, ni siquiera poder tener influencia. Es decir, nosotros todavía pensamos que mientras no tengamos un catastro nacional de propiedades que no existe, en donde tengamos limpio, bien limpio, todas las propiedades de Paraguay, va a ser muy difícil comenzar una genuina reforma agraria. Tenemos una ley de defensa de los límites que pasó, en donde un extranjero no puede adquirir terreno que son 50 kilómetros de la frontera. Casualidad, la mayoría de los propietarios son extranjeros. Entonces,
Existen pequeñas y grandes contradicciones entre lo legal y lo que permite muchas veces el acceso a estar cercano al poder. Bien, a propósito de esto también, me interesaba preguntarle en qué medida la cuestión de la tierra no es justamente quizás el vínculo más importante que hay entre el comienzo del siglo XIX paraguayo y hoy, en tanto que la Triple Alianza lo que llegó a hacer fue una desestructuración de una forma de propiedad de la tierra que tenía el Estado, ¿sí?, en su centro, y que vino a liberalizar ese mercado de tierras, permitiendo el acceso fundamentalmente a intereses latifundistas. Y en buena medida tengo entendido, y esto en parte va hacia la misma pregunta, que lo que usted intentó llevar adelante en su presidencia es una reforma agraria que permita nuevamente la intervención de un Estado en función de los intereses, ¿sí?, de las clases campesinas. El tema de la tierra en Paraguay para mí es un tema fundamental, porque hace a la estructura económica del país. No podemos hablar de un cambio de la Constitución, de un cambio jurídico, de cambios sociales, si no tocamos la estructura económica del país. Y tocar la estructura económica del país es tocar la tenencia de la tierra en Paraguay. Y para los latifundistas, para las multinacionales que poseen la tierra, incluso ilegalmente, les produce urticaria hablar de estos temas. Y lo van a defender a capa y espada esos intereses que no les pertenece legalmente. Yo sigo afirmando y manteniendo que un cambio profundo en Paraguay tiene que tocar la estructura económica del país, y mientras no se haga eso, no va a ser cambio en Paraguay. Va a ser un maquillaje, va a ser una democracia mucho más formal, participativa, en donde se respeten las libertades, las instituciones funcionen, ¿verdad? Un ejemplo, en el 2010, el Paraguay ha crecido, como históricamente no ha crecido, 15.3 en su Producto Interno Bruto. Después de Qatar y antes de Singapur. Y la gente me pregunta, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes para crecer de esta manera? Y cómo eso benefició al pueblo paraguayo. Vino un crecimiento que por un tubo benefició a muy pocas familias paraguayas. Por eso decía, mientras no tocamos la estructura económica del país, podemos crecer hasta 20 y 30% que van a ir a terminar solamente en las cajas de las pequeñas familias privilegiadas de Paraguay. Por eso decía, hay que tocar con respeto, con el respaldo jurídico, con ética, pero hay que tocar la estructura económica del país si queremos un genuino cambio en nuestro país. Ahora, ¿por qué lo destituyen de manera tan sumaria, tan rápido, cuando quedaba poco tiempo para las elecciones? Porque las elecciones son en abril del año que viene. ¿Por qué no dejar que termine su mandato, que ni siquiera le permitía presentarse nuevamente como candidato, a pesar de que hubo un movimiento que quería que justamente usted pudiera presentarse? Y creo que por dos cosas. Primero, porque era un gobierno que tuvo muchos errores, pero con todos esos errores teníamos el 68% de aprobación de la ciudadanía. Gente bien, muy bien, especialmente en nuestras políticas sociales. En segundo lugar, creo porque continuar hubiese sido darle también continuidad al proceso de cambio, un proceso democrático, participativo, y creo que los líderes de los partidos, de la cúpula de los partidos políticos tradicionales, no podían permitirse eso. Que un outsider que venga de otro estamento venga a ocupar la silla de los López, ¿verdad? Eso no nos van a perdonar nunca la oligarquía paraguaya, que financia a los partidos tradicionales y al mismo tiempo apoyan y de alguna manera han apoyado el golpe de Estado parlamentario del 22 de junio del 2012. Y a veces pasa en la política cosas que no lo entendemos. ¿Por qué? Si hacía falta 8 meses, 9 meses, ¿por qué no le dejan terminar? ¿No es cierto? Es la gran pregunta.
Y la simple respuesta es porque había un gran proceso y un gran índice de continuidad del proceso. Esto ha hecho mal a Paraguay y a la región. Nos ufanábamos en UNASUR cuando nos reuníamos 12 países con 12 presidentes, donde los 12 fuimos elegidos democráticamente en elecciones libres, participativas, democráticas. Hoy creo que la democracia latinoamericana, con lo de Honduras y Paraguay, de alguna manera está herida. ¿Y cómo se entiende la postura que tuvo su vicepresidente Federico Franco, que inmediatamente cuando lo destituyen asume como jefe de gobierno? Y hay un aspecto jurídico que pueden decir le corresponde, es lo que dice la Constitución, se utilizó el marco jurídico, no tienen por qué protestar, ¿verdad? Pero hacerlo así, tan groseramente. Aparte de eso, tenemos que reconocer que la Alianza Patriótica para el Cambio es una mezcla un poco rara dentro de la política. A pesar de que en la política no hay nada raro, todo ya es factible, ¿no? La Alianza Patriótica había sindicatos, movimientos campesinos, de izquierda, socialista, de inspiración socialista, y el Partido Liberal, donde venía la vicepresidencia, del cual es muy interesante decirlo, nosotros no le hemos pedido que ellos nos apoyen. Ellos decidieron en convención apoyar a Fernando Lugo y poner a ellos el vicepresidente aportando su estructura de partido organizado. Y los votos. Ellos dicen que aportaron la mayor cantidad de votos. Por lo menos es lo que dicen ellos. Yo creo que los votos, haciendo una encuesta del 2008-2007, sus bases. Nosotros tenemos una linda investigación allá en Paraguay que se llama que las bases pobres, los partidos tradicionales, colorados y liberales, están por un proceso de cambio. Y ya no responden las cúpulas de sus partidos. Hay como una distancia. Y estas bases ya estaban con un proceso de cambio, ¿verdad? Entonces ellos no tienen otra salida, otra solución que en convención decir, apoyamos. Las bases ya estaban con Lugo, como dice la gente. Entonces, nos ponemos en el tren de Lugo y será una de las posibilidades de acceder al poder. Y lo han logrado. Porque después de más de 60 años, porque el Partido Colorado estuvo más de 60 años en el poder, el Partido Liberal también estuvo como más de 40 años, más de 100 años de gobierno en Paraguay, en donde nunca se le dio espacio ni participación a las grandes poblaciones de indígenas, de campesinos, de obreros. Y ese cambio, esa posibilidad de participación y de construir el Paraguay que nos merecemos, realmente a mucha gente molesta. Estaba pensando en Roa Bastos, Sí. en la historia y todo lo que escribió respecto de otro momento histórico y cómo podría ser reivindicado hoy en día, Sí, o sí. rescatado. Sí, acá justamente para nosotros, bueno, significa mucho. Roa Bastos nos ayudó mucho en la construcción de este documental y había subrayado una expresión de él a propósito de un libro que recopila imágenes de la guerra de Cándido López, pinturas de Cándido López, y dice así Roa Bastos en ese escrito: Paraguay sucumbió luego de la guerra y pasó a ser un pueblo vencido en el sentido existencial de aniquilación de un destino colectivo, después de haber sido el centro irradiador de la expansión colonial en la provincia gigante de las Indias. Yo cuando recogía esta cita decía, por un lado, uno no puede estar de acuerdo con esto porque lo lleva a un enorme desaliento, la idea de que es un pueblo vencido y que ya no tiene ninguna posibilidad de futuro. No obstante, me hacía pensar en lo contundente que había sido esta guerra para la historia del Paraguay. ¿Bien? De alguna manera me gustaría preguntarle cómo usted imagina que Paraguay puede salir de esta encrucijada que probablemente comenzó con la guerra de la Triple Alianza, se sostuvo bien durante la dictadura de Stroessner y ahora tiene una nueva vuelta de tuerca bien con esta destitución. A
a veces uno tiene que medir las palabras cuando hace una pregunta tan frontal como esta, ¿no? La relectura de la historia no tiene que quedarse en un debate, en un compartir, sino en decisiones y en decisiones políticas. Nosotros, como gobierno, desde el 2008 hemos apostado por la integración, pero por una integración respetuosa. Hemos conversado con Lula da Silva por las reivindicaciones de Itaipú y hemos conseguido, no en su totalidad, pero el presidente Lula ha reconocido que el Paraguay tiene derecho. No porque Lula haya sido el presidente, sino porque hubo racionalidad, hubo argumento de peso en el pedido de nuestras reivindicaciones. Y lo mismo con la presidenta Cristina Kirchner sobre Yacyretá y otros proyectos en común que tenemos. Yo no vengo a reclamar una deuda histórica, pero sí creo que el siglo XXI, en donde hacemos renacer los sueños de nuestros próceres de la patria grande, de la hermandad latinoamericana, ese capítulo de la guerra grande contra el Paraguay, contra un modelo de desarrollo, de convivencia de paraguayos, no puede ser excluida ni ignorada. Yo creo en la integración, creo profundamente en la integración latinoamericana y mercosuriana, pero antes de la integración creo en la justicia, en una relación equitativa, soberana. Nosotros hemos sido muy respetuosos con los brasileños, argentinos, uruguayos, y ese mismo respeto y justicia creo que los paraguayos nos merecemos. Por eso la pregunta que yo decía al comienzo, ¿qué hemos hecho los paraguayos para merecernos esa masacre, esos genocidios? Y yo creo que hoy los paraguayos también nos merecemos mucho en el tratamiento, en la integración latinoamericana y mercosuriana para salir juntos. Yo creo que yo planteaba en la última reunión de UNASUR y también la reunión americana, que hay problemas comunes hoy día, que no la podemos afrontar aisladamente. El tema de la pobreza, el tema de la criminalidad, el tema de la desocupación, el narcotráfico. No puede solucionar Brasil solo, ni Argentina solo, ni Paraguay solo. Yo creo que la integración tiene que pasar también por políticas regionales. Y hoy qué difícil está haciendo cuesta arriba ese gobierno golpista de Paraguay de tener políticas regionales cuando los vecinos realmente lo han aislado y lo han castigado, no al Paraguay, a esa clase política golpista que ha truncado los sueños de tantos inocentes en Paraguay, ha truncado los sueños de gran parte del país y nos va a ser muy difícil reconstruir todo eso. ¿Se puede decir que uno de los problemas también es Estados Unidos? Porque usted tuvo un conflicto bastante serio con la Embajada de los Estados Unidos a raíz de todo tipo de cartas, la doctrina de seguridad nacional que terminó en la destitución de quien era en ese momento su ministro de Defensa, Luis Barreiro Spaini, por la gran presión que hubo y donde la Embajada de los Estados Unidos tuvo una intervención concreta. Nosotros como gobierno desde 2008 quisimos relacionarnos con todos, con Cuba como con Estados Unidos, con Israel también hemos intentado con Irán, con Venezuela como también con Colombia, pero teniendo una postura bien firme, inclaudicable, de amor a nuestra soberanía, a nuestra independencia. Y hay proyectos de cooperación bilateral hoy día muy importante en la región y también con Estados Unidos. Aquel proyecto de cooperación del Comando Sur en Paraguay, en donde pedían que 500 militares estadounidenses estén en Paraguay con la inmunidad diplomática
este pobre presidente que no entiende mucho ni de diplomacia ni de política, simplemente como paraguayos no nos podíamos permitir. ¿Cómo yo explico a mis conciudadanos que 500 americanos uniformados vengan a pasearse por mi país como si fuera el propio y con inmunidad diplomática? Yo creo que ellos lo entendieron. Y posiblemente fue como una chispa en donde nuestras relaciones dijeron, con este señor posiblemente no vamos a conseguir todo lo que pensábamos que íbamos a conseguir. Sin embargo, el que se fue el ministro de Defensa suyo. Siempre en política hay un precio que pagar. Por la paz, como se suele decir. Sin embargo, tampoco ellos salieron con la suya. Ese proyecto del Comando Sur no se realizó en Paraguay. Pero tampoco está Fernando Lugo hoy en el poder. Es otra deuda que los propulsores de aquel golpe de Estado parlamentario, más temprano que tarde, por eso yo comenzaba, algún día sabremos la verdad. Que no temamos a la verdad. Hasta me está gustando la historia ahora. Porque escudriñar la verdad y desde la verdad poder proyectar el país que soñamos. No podemos construir el país que soñamos. En Paraguay va a ser muy difícil, por más que haya elecciones el 21 de abril de 2013, por más que gane un partido tradicional después otra vez, mientras no se haga esa lectura y relectura, ¿qué realmente pasó el 15 de junio en Curuguatí? Que nadie sabe explicar. Aquella masacre de Curuguatí. Que 8 días después termina con el juicio político, como decía un cura ya, fue un juicio sin juicio. Porque no hay racionalidad. Hasta ahora no tenemos las actas de esa reunión del Senado. Hasta ahora no tenemos las causas reales, detalladas, del por qué fue destituido este país. Donde en democracia no se ha respetado a 757.000 votantes que depositaron su confianza el 20 de abril del 2008. Mientras eso no se sepa, ¿qué pasó en Curuguatí? Mientras no se sepa qué realmente, dónde se elaboró, en qué laboratorio ese golpe de Estado parlamentario, va a ser muy difícil. Puede venir la OEA y 10 premios Nobel para observar las elecciones del 21 de abril. Pero la democracia que está herida no se soluciona ni se recupera con un maquillaje electoral que pueden ser lo más transparente, lo más participativo. Pero esa ruptura del proceso democrático iniciado en 2008, tenemos que saber lo que realmente ha pasado allí. Ahora, usted mencionó el 21 de abril de 2013 y, por supuesto, la pregunta es inevitable. Usted como presidente no podía presentarse a la reelección a pesar de que hubo una recolección de firmas importante de la gente que lo apoyaba para que usted se presentara. Usted fue destituido por un golpe de Estado, no importa cómo fue destituido. ¿Puede presentarse ahora como candidato a la presidencia en el 2013? De poder se puede. Las leyes van a decir que no permiten. Y políticamente van a decir que es inviable. ¿Usted quiere? El otro día yo le estuve diciendo, y contesto esta pregunta, yo le decía a los campesinos que ayer estuve con ellos. Y le decía, este ciudadano paraguayo ha sido un ciudadano privilegiado en su vida. Porque en la iglesia, si bien no siempre hice lo que quise, yo entré al seminario para vivir con los indígenas y nunca estuve con los indígenas. Llegué al sacerdocio, fui misionero, tuve la oportunidad de estudiar en Italia, fui catedrático en la universidad, estuve con seminaristas en el campo, con las ligas agrarias, con los religiosos en Paraguay. Fui obispo, llegué al grado máximo del grado sacerdotal.
Fui presidente de la República. ¿Qué más yo puedo pedirle a Dios y a la patria? Me dieron lo que sin pedir, pero generosamente me brindaron. Y yo ya no quiero ser presidente, ya no quiero ser senador, quiero estar con ustedes. Y me dijeron, una cosa le hace falta. ¿Y qué es? Darle el gusto a la gente. A esta gente que te pide que sigas luchando por nosotros. En política yo tengo una concepción muy diferente, no es querer, porque muchos quieren y no pueden, ¿cierto? Yo nunca pedí ser presidente ni candidato. Sin embargo, la gente me lo llevó así. Y estaré eternamente agradecido a esa ciudadanía paraguaya que aquel 20 de abril me dio el honor más grande que un ciudadano paraguayo desea. Presidente de todos y de todas los paraguayos y paraguayas. Como se suele decir, hoy, ¿qué hago hoy? Hoy soy un soldado más. Un soldado de la libertad, un soldado de la democracia, un soldado de la soberanía paraguaya, un soldado de la dignidad de los más desprotegidos de mi patria. Creo que tenemos alguna gente que nos acompaña que también tiene algunas preguntas para usted, que están acá. Cintia García, por favor, si te puedes presentar. ¿Qué tal, presidente? Soy Cintia García, del programa 678 de aquí de la televisión pública. Usted habló de... Le voy a hacer 3 preguntas muy puntuales. Cortitas. Usted habló de los errores que cometió usted o su gobierno. Quería preguntarle si uno de ellos no fue no haber podido, no haber logrado construir poder político dentro del Paraguay para que no fuera tan abrumadora la mayoría que lo destituyó, por un lado. Después le quería preguntar sobre su mirada sobre el Mercosur, sobre Venezuela, cómo ve el triunfo de Chávez y si no hubo también un factor ideológico en el golpe de Estado destituyente parlamentario que haya tenido que ver justamente con la incorporación de Venezuela al Mercosur. Y por último, que en estas horas hay versiones de que Chávez le dio 72 horas para que los diplomáticos paraguayos abandonen Venezuela y esto está generando una reacción en Paraguay. Es una buena periodista, ¿eh? Aprovecha. Yo quise ser muchas cosas. Quise ser en la política paraguaya una golondrina, pero que hace primavera democrática. Pero no me preocupé por lo que usted planteaba de una fuerza política. Y hace poco le decía a una persona, uno tiene muchos sueños, en la vida religiosa uno sueña con ser fundador de alguna congregación, en la vida política uno quiere fundar su propio partido, ¿no? En esas 2 tentaciones no he caído. Y quizás ha sido un error, por lo menos en no tener el sustento político y pensar que mucha gente me habló de eso. Posiblemente las tomé con mucha ingenuidad. Los compañeros presidentes de UNASUR me decían, mira, Fernando, pero teniendo a veces una fuerza política como ha tenido Zelaya también, siguió casi la misma suerte. Creo que el escenario político del 2013 es diferente. Le decía hoy aquí a algunas personas que en Paraguay hay un pueblo que se le adjudica que todas las cosas al revés. Le dicen, mira a la derecha y mira a la izquierda. El Frente Amplio Uruguayo se crea en el 71 y llegan al poder en el 2003. Nosotros llegamos al poder en el 2008 y creamos el Frente Guasú en el 2010, 2 años después. Y tenemos que hacerlo muchas cosas a marcha forzada. Y la izquierda paraguaya casi es la historia de muchas desuniones y rupturas. Pero con todo eso no estamos juzgando la historia.
de los partidos progresistas de Paraguay y de izquierda queremos mirar el futuro y con optimismo. Y creemos que el Mercosur realmente ha jugado, juega y jugará un rol muy importante. No en la determinación de los pueblos, pero sí en la cooperación de ciertas columnas institucionales que hace falta en nuestra región. Recién ya señalaba que tenemos que tener algunas políticas regionales. Pero también yo creo que el Mercosur, con estas cláusulas democráticas, se tiene que dar esta integración de manera mucho más equitativa. Nosotros no pretendemos ni ser Brasil ni ser Argentina. Queremos ser Paraguay, un país digno, en donde el buen vivir de la mayoría de los paraguayos pueden estar garantizados. Y creo que es posible y que es factible. Y la integración es un gran tema hoy estratégico. Es un tema político, es un tema jurídico, es un tema geoestratégico. ¿Qué tiene Paraguay hoy día de importante? Porque mucha gente ha mirado Paraguay desde nuestro gobierno e incluso hoy. Nuestros indígenas en Paraguay tienen 3 valores fundamentales prendidos a la vida. Los montes, la tierra, el agua. Y estos 3 valores les hemos arrebatado. Y con todo eso han resistido 500 años. Yo creo que el Mercosur tiene que tener una política regional sobre qué hacemos conjuntamente en nuestro acuífero guaraní. Mientras en el Mercosur no tengamos políticas regionales discutidas que nos garanticen equidad. Y la última pregunta, como buena periodista, pone un poco de sal y pimienta a la herida, ¿no es cierto? Yo soy muy respetuoso de todos los gobiernos. Muy respetuoso. Respetuoso de lo que hace Cuba con su país, respetuoso de lo que hace Obama con Estados Unidos, respetuoso de lo que puede hacer el compañero Santos en Colombia, Piñera en Chile, Chávez en Venezuela. Yo creo que el proceso venezolano, una lectura un poco en la distancia de lo que es los últimos 20 años, sin apasionamientos, poniendo en la balanza. Muchos decían, mejorado, está vendiendo el país, regalando el país, etcétera, etcétera. Eso no es democracia, no hay libertades de prensa. Sin embargo, aquel 7 de octubre nos cerró la boca a todos. La participación, la garantía, el 80% de participación. Yo no sé, ¿algún país tiene 80% de participación democrática en los últimos países? Muy pocos. En las últimas elecciones. Muy pocos. Habría que buscar. Chávez puede tener sus muchos críticos dentro y fuera del país. Y aquella decisión que no está confirmada, incluso lo estábamos monitoreando esta mañana todavía desde aquí, que hubo una comunicación telefónica, que no hay nada por escrito todavía. A mí me enseñaron que en política los errores se cobran. Lo mismo que hizo el gobierno paraguayo con los diplomáticos venezolanos después del golpe. Es más, no suelo arriesgar, pero voy a arriesgar una opinión. Si un presidente de un país que no llegó por las urnas
que llegó después de un golpe parlamentario, pueda tener epítetos y calificativos contra un jefe de Estado que fue elegido democráticamente. Graves, ¿eh? Que financia el terrorismo, que ayuda al Ejército Popular Paraguayo, que es un grupo de criminales, ¿no? Yo no sé. Yo fui muy cauto en dar opiniones sobre jefes de Estado y sobre países, porque creo que el respeto que se merecen los procesos de los países, y como reconocía el mismo candidato a la oposición, habló el pueblo venezolano en una voz sagrada, independientemente que puede cometer errores. Yo me augurio que todas las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales en toda la región se normalicen lo más pronto posible y podamos crear esa patria grande que soñó Bolívar y otra tanta gente. Presidente, tenemos tiempo para una sola pregunta más. Carlos, ahí tiene el micrófono. Hola, presidente, mucho gusto. Y gracias a la televisión pública por la oportunidad. Y le quería preguntar si en estas condiciones de Paraguay, las actuales condiciones, este programa que preparó la televisión pública se podría exhibir en Paraguay. Y si usted podría hacer algo por exhibirlo. Se tiene que poder. Se tiene que poder. La garantía de las amplias libertades lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo buscaron que yo respondiera y cercenara a la prensa paraguaya? Nosotros estamos, creo que, preparados a vivir y a convivir dentro de un sano pluralismo ideológico, político, mediático inclusive. Yo creo que será fácil. No sé qué canal. Aunque sea el canal de la esquina de mi casa, lo podemos pasar esto, ¿no? De verdad. Yo le garantizo que el CD que llevamos acá lo vamos a pasar con los campesinos, con los obreros, en los asentamientos. Será conocido esto. Sería un desperdicio por la presencia del historiador de aquí, de la gente, del esfuerzo que hace la TV Pública Argentina de levantar un tema tan perdido en la historia de la Guerra Grande y de lo que se puede proyectar en el futuro, guardarlo después por aquí. Espero, y mi deseo es también que no solamente este programa, sino tantos programas valiosos que tiene la Televisión Pública Argentina, y tenía que comenzar por ahí hoy, felicidades, ¿verdad? Vamos a decirle a la gente que vamos a pasar esto dentro de un mes, pero estamos grabando en el cumpleaños de la Televisión Pública Argentina. Y cumple mi edad, 61 años. Qué lindo es recordar la historia. Y la historia, creo que escarbar en la historia, por más que tenía notas muy bajas en el colegio, escarbar en la historia es escarbar como una mina inacabable. Y las miradas que uno tenga en la historia, diferentes, porque nuestra historia de guerra, de revoluciones, esa historia que fueron escritas por los vencedores, por eso fue ocultada durante tanto tiempo. Qué lindo sería que Brasil abriera sus puertas como Uruguay. Los paraguayos no nos creemos los dioses, no queremos que los demás nos pidan perdón tampoco, porque hicieron mal o dejaron de hacer con nosotros. Simplemente no podemos construir el futuro sin por lo menos mirar y aprender del pasado. Presidente, como estuvimos mirando justamente y proyectando 4 capítulos del pasado, qué mejor que Javier cierre con usted con una pregunta, algún comentario, una reflexión uniendo el pasado y el presente. Sí, casi usted me lo está proponiendo. La pregunta es esta. ¿Algún recuerdo que tenga usted de su infancia, de su adolescencia, algo que le haya contado su padre, su madre, sus abuelos respecto de la guerra? Algo que le haya impactado y que lo haya acompañado durante su vida, si es posible. Mi abuelo.
don Prudencio Méndez. Él falleció cuando yo tenía 5 años, ¿no? Pero sus padres y sus abuelos eran de esa generación de Acostañú, de aquellos niños soldados. Y hoy repasábamos allí, qué cruel es la historia, ¿eh? Porque el duque de Caxias, en el informe que hace a Pedro II, dice, esto es innarrable, matar a los niños, pero sobre todo a niños en el vientre de sus madres. Los paraguayos no somos dioses, ni queremos, ni exigimos nada, ¿no es cierto? Pero ocurrió algo en la historia nuestra que no podemos desconocerlo. Esa historia de los niños de Acostañú, esas residentas. Yo le veía a mi abuela. Mi abuela ha tenido 10 hijos, mi madre y 9 más, trabajando en la chacra, trayendo el alimento diario de un pequeño terreno de 6 hectáreas para dar de comer, alimentar, dar salud y educación a 10 cachorros, hijos. Si ellos pudieron, las residentas, los niños que sobrevivieron, hacer resurgir un Paraguay, que lo que hicieron enterrar aquel modelo. Porque hoy leía, en esa guerra no ganaron ni los brasileños, ni argentinos, ni uruguayos, quedaron con una deuda bárbara. Creo que Argentina, de una deuda de 2,5 millones de libras esterlinas, pasaron a 30 millones. Y recuerdo de mi infancia las historias que nos contaban nuestros abuelos. Y así pasó. Paraguay es un pueblo oral, leemos muy poco. Pero poco que sabemos de la historia nuestra nos han contado nuestros tíos, nuestros abuelos. Y me dio tanta alegría que cuando joven nosotros hacíamos teatro y hemos representado a los niños de Acostañú. Y me recordaba los relatos de mi abuelo, ¿no? Y eso fue el momento, el motivo inspirador en la Secretaría de la Niñez de Paraguay, durante nuestro gobierno, de devolver la dignidad a tantos niños de la calle, niños sin familia, niños y niñas sin raíces familiares, ¿verdad? Como se suele decir, a las buenas de Dios. Tenemos una gran responsabilidad los paraguayos y paraguayas en primer lugar, pero no menos grande la corresponsabilidad de nuestros compañeros, hermanos y hermanas de la región. Gracias, presidente, por habernos ayudado a tender este puente entre el pasado y el presente. Y como dijo el presidente Fernando Lugo, efectivamente esto fue importante para toda la región. Por eso la televisión pública se tomó el trabajo de armar este documental y de proyectarlo durante 4 capítulos para que ustedes lo pudieran ver. Y este epílogo de lujo con el presidente Fernando Lugo. Hasta la próxima.